Bueno, la arqueología histórica es largo de definir qué es la arqueología histórica. La arqueología histórica es una disciplina que surge en Estados Unidos hacia la década del 60 y después se traslada a esta zona, digamos, en los 80, casi principios de los 90. Y metodológicamente es la investigación de yacimientos en un periodo histórico, ¿no? Es decir, en el caso de América sería 1492 en adelante, con el descubrimiento y la conquista y después, etcétera, etcétera. En términos generales sería eso. Es decir, en Europa no es tan así. Es decir, en Europa ellos trabajan de una manera continua sin un corte tan definitivo. Es decir, acá en América tenemos como un corte traumático, ¿no? Es decir, en 1492 parece que nos descubren y nos redescubren, y todo eso trae aparejado además toda una serie de conflictos, ¿no? Es decir, que conocemos bien, y masacres y genocidios y hasta enfermedades que nos trajeron, etcétera, etcétera. Entonces hay como es un poco un momento de crispación, ¿no? Esa arqueología histórica, ¿no? Sí, porque en realidad viene de la mano del que nos viene a conquistar, ¿no? Decía que en Europa la transición es menos acuciada porque no necesita de un vaivén así tan brusco, ¿no? Entonces, el investigador europeo trabaja en yacimientos de un momento histórico desde de los yacimientos bíblicos, desde las primeras ciudades en Sumer, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces no hay un traspié tan fuerte. Esa sería más o menos ontológicamente el campo. ¿Y qué nos diferencia de la arqueología prehistórica? Que trabajamos con sociedades complejas, ¿no? Sociedades muy complejas, donde tenés clases sociales, donde tenés un aparato estatal muy fuerte, además del registro escrito en sí, ¿no? Todo eso hace que la investigación sea en un punto más compleja, porque tocas muchos palos, ¿no? Tocas historia, tocas sociología, tocas antropología, etcétera, etcétera. Esa sería mi opinión, y en el devenir de estos años de existencia de la arqueología histórica en nuestro país, más o menos ha sido así. Es decir, siempre con ese punto de 1492 en adelante. Bueno, los estudiantes más jóvenes y los arqueólogos recién recibidos en ese momento, entre los cuales de los estudiantes estaba yo mismo y todo un grupo de gente que ahora está investigando, el caso de Fernando también. Yo creo que se le dio cierto ímpetu, ¿no? Es decir, porque en realidad el tipo que trae la arqueología histórica acá es una persona que se llama Daniel Javenson, que aún hoy es el director del Instituto de Arqueología Urbana de la UBA en Buenos Aires, que es una persona que es arquitecto por formación, y él lo que hace es un doctorado en arqueología en México, ¿no? Y a partir de circunstancias personales empieza a investigar en Estados Unidos, en Carolina del Sur, con Stanley South, que es uno de los padres de la arqueología histórica, y después él viene acá a Argentina y empieza a investigar yacimientos históricos, ¿no? Pero siempre desde un prisma un poco arquitectónico, ¿no? Entre comillas. Y nos tocó a la generación que se empieza a recibir a mitad de los 90 y que estudia la primera mitad de los 90, fin de los 80. Primera generación de arqueólogos que empieza a trabajar en yacimientos de arqueología histórica, ¿no? En el caso de los que estudiamos en Buenos Aires, como yo, un poco de la mano de este Daniel Javelson, ¿no? Es decir, porque nosotros
eh, en la carrera nos formaban para investigar sitios de cazadores-recolectores. Es decir, no teníamos ni idea, por ejemplo, de la materialidad que aparecía en este tipo de yacimientos. Entonces nos encontrábamos con muchos tipos de losas, de vidrios, de materiales que nadie nos había enseñado ni a analizar, ni a clasificar, ni a nada. Entonces caíamos en manos de Daniel Jameson. Íbamos al Instituto de Arqueología Urbana y decíamos: Daniel, encontramos esto, así como niños casi, ¿no? Y él nos entregaba bibliografía y bueno, de a poco ahí, con el correr del tiempo y las investigaciones y nuevas excavaciones, etcétera, etcétera, se fue formando lo que fue la arqueología histórica argentina, ¿no? Es decir, pero un poco fue así, un poco con pasos balbuceantes, ¿no? Pero bueno, después se consolidó, hay ya como 5 o 6 congresos nacionales, hay una revista y bueno, ya está institucionalizado. Sí, el tema de los fortines fue diría que un pequeño hito dentro de este tema que venimos hablando del devenir de la arqueología histórica nacional, ¿no? Se habían hecho investigaciones en Fuertes, que Fuertes es una entidad de otra importancia, de otra envergadura. Muchos de los fuertes después fueron ciudades, otros no. Pero el Fortín, aquel pequeño reducto en el medio de la pampa, con unos pocos gauchos soldados a la manera de Martín Fierro metidos ahí por el poder de turno, la fuerza y demás, no se había hecho nada. De hecho, con Mariano Ramos, que hoy está en la Universidad de Luján, empezamos en el año 92 a investigar Fortín Miñana. Es decir, el año que viene se cumplen 25 años ya de eso. Es decir, estamos grandes. 25 años de Fortín Miñana, en el cual también pasaban cosas parecidas, ¿no? Encontrábamos cosas que no teníamos ni idea de lo que era, ¿no? Y yo todavía era estudiante en la carrera, en la UBA, en la cual, como ya dije, te formaban para otras cosas. Y tenías que estudiar y tenías que leer, tenías que ir al Archivo General de la Nación, ahí se tocaba un poco con la historia, ¿no? Y la mirada del arqueólogo, del antropólogo, siempre es un poco diferente, ¿no?, que la mirada del historiador. De hecho, la materialidad que nosotros encontramos fue en alguna manera insospechada. Por ejemplo, en los fortines encontrábamos restos de herramientas de piedra producidas por los indios, ¿no? Y eso en ningún documento histórico aparecía, y ningún viajero o algún testigo de la época lo había consignado nunca, ¿no? Esas herramientas de piedra, hay toda una serie de explicaciones que no nos vamos a poner a dilucidar acá, pero de hecho aparecieron, ¿no? Aparecieron y tenían una existencia real, ¿no? Quedamos también muy sorprendidos, y demostraba en parte la relación de amor-odio que había con los grupos indígenas que había en la zona. Y ese fue un punto fundamental en la investigación, en este tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, cuando nosotros sabíamos por colegas historiadores y demás que recibíamos una serie de críticas de los historiadores: no, ¿para qué van a investigar fortines si ya la historia lo dijo todo? Y nunca es así, nunca la historia lo dice todo, ni hablar respecto de estos pequeños fortines o Fortín Miñana. Lo único que había era un pequeño documento que decía que había desertado un sargento a raíz de los malos tratos que le daba el comandante. Bueno, esa era la única referencia histórica que había de ese emplazamiento concreto, que duró casi 5 años, en el cual vivió 20 personas, y a partir de la investigación arqueológica se pudo reconstruir cómo era la vida de esa gente, que en ese punto concreto la historia no tenía nada para decir, salvo ese pequeño detalle: se escapó un sargento porque el comandante le pegaba. Listo, punto, aparte.
esta serie de excavaciones con gente de los colegios y demás, se desarrollaron en una estancia del partido de Ayacucho, que era la antigua estancia de José Zoilo Míguez, que es el primer juez de paz de la zona y el editor del primer Martín Fierro, es decir, amigo personal de Hernández, correligionario político también, personaje muy interesante que gravitó bastante en su época. Y la estancia es de fines de 1840 y todavía está en pie, ¿no? Esas cosas todavía está en pie, pero por lo excelente de la construcción, no porque nadie haya hecho algo para mejorar su condición. Y nosotros excavamos allí, hay instancias del municipio de Ayacucho, y realmente nos encontramos con un universo muy interesante en cuanto a serie de objetos, calidad y cantidad. Piensen que en mi experiencia en la arqueología pampeana yo venía con lo que les conté anteriormente de los fortines, en el cual la materialidad o el registro arqueológico, como se decía antes, es decir, los objetos que aparecen, son muy escuetos, muy pobres. Es decir, bueno, ya Fierro hablaba de eso, no hay plaga como un fortín para que el hombre perezca, decía, o padezca. Y acá nos encontramos con un universo de una persona de un estatus social alto dentro del encuadre de su época, y eso se refleja en los objetos que encontramos. Es decir, por ejemplo, porcelana china, ¿no? O sea, aparecieron platos de porcelana china en la frontera de Ayacucho de la década de 1860-1870. Es decir, es como que si querían globalización, bueno, ahí está, ¿no? Y algo que demuestra que lo de los chinos no es un tema nuevo en la región, sino que ya venía de... Eso nos sorprendió muchísimo, ¿no? La porcelana china, porque incluso en la época hay pocos registros en las casas importantes de Buenos Aires, tipo Casa Escurra, que se excavó, que está ahí en la calle Bolívar. Ahí aparecía porcelana china y había sido un asombro en ese momento para Buenos Aires. Imagínense, para un encuadre estos de última frontera sur como era Ayacucho en esa época, que recién estaba fundado el partido se funda en 1866, ¿no? Además de la porcelana china hay otros detalles interesantes, como que la mayoría de los objetos aparecen descartados o enteros o con muy poca rotura, ¿no? Es decir, eso nos habla también de un alto estatus social, porque incluso en el mundo rural de hoy se descartan las cosas cuando se rompen. Entonces, esta persona se ve que no tenía problemas de dinero, entonces los objetos ingresan al registro de enteros o casi enteros, ¿no? O rotos, muy poco rotos, ¿no? También hay una serie de botellas que se llamaban porrones de barro en la época, que más de alguno de ustedes lo ha conocido. En realidad el material es grés cerámico, que los porrones eran de 1 litro de ginebra de un color tipo ladrillo, que venían básicamente de Holanda, y sino un color crema de medio litro que eran de cerveza. Bueno, todos los porrones de cerveza que aparecen en el sitio Estancia Míguez tienen un solo fabricante, que es un tal Kennedy de Glasgow, Escocia. Es decir, que esta persona no solo tenía un estatus muy alto, sino que consumía solo ese tipo de cerveza en una estancia de Ayacucho de esa época, ¿no? Es decir, no es que tenía el tipo acceso a los bienes como, digamos, si estuviera en Buenos Aires, ¿no? Se hacía llevar hasta su estancia la cerveza Kennedy Glasgow de grés cerámico, ¿no? Eso es otro detalle muy interesante dentro de la cantidad que había, ¿no? Y por otra parte, en un momento tuvimos que casi que dejar de excavar por la cantidad de objetos que habían descartados allí, ¿no? Sí, impresionante realmente.
aspecto que contrasta bastante, como ya lo dije, con fortines o tolderías como los relictos de la toldería de Catriel que excavamos en su momento entre Azul y Olavarría, que era un poquito más rico que los fortines, pero como un escalón más. Estos son como ya 4 o 5 escalones más. Bueno, la relación entre ficción y escritura antropológica o histórica o escritura académica en sí, en un punto, por un lado es una relación algo ríspida, por otro lado, cuando uno pasa ese umbral de rispidez, se maneja por canales más interesantes. Había un autor, un historiador, Hayden White, un historiador norteamericano, que decía que para llegar a la verdad había que hacer ficción en relación a la historia. Yo no sé si es tan así. Lo que sí sé es que se amplía muchísimo el panorama, el espectro y la forma de difundir la historia. Eso es lo que a mí me pasó con la letra del Malón y con otros volúmenes, ¿no? El paper científico o el libro científico y demás tienen un espectro muy acotado, ¿no? Es decir, es contado con los dedos el número de gente que llega a él, más allá del mundo académico, ¿no? Incluso dentro del mundo académico. Y cuando uno escribe ficción, escribe para un público muy amplio, ¿no? Es decir, y eso se ve no solo en la cantidad de ventas, sino en la recepción de la gente respecto de una obra, en mi caso, una obra de ficción o las anteriores obras de no ficción, ¿no? Incluso hasta en mi propia familia me pasó, ¿no? Es decir, el dibujante de mis obras, que es un primo mío, se llama Augusto Gómez Romero, él me dice, bueno, al final, cuando salió el primer libro de cuentos criollos o históricos, como quieres llamarlos, y Sarasola le pone literatura de frontera, no sé si están así, pero él me dice, bueno, al fin escribiste algo bueno. Sí, como todo lo anterior, sí. Y en un punto está bien que sea así, ¿no? Es decir, porque por otra parte uno escribe con las argucias de toda tu formación, ¿no? Es decir, todo eso lo volcás en la investigación. Todo lo que hiciste en la investigación aparece en algún lado en la ficción. Es decir, con un encuadre más abierto, se puede decir, si se quiere, entre comillas, más especial, lo que quieras, pero todo ese conocimiento está volcado ahí. Es decir, lo que cambia es se hace una trama que es ficción y ciertos personajes, pero hay toda una serie de personajes que son personajes históricos que aparecen en los cuentos, que después hay un glosario detrás de cada cuento y se detalla o se describe quién era el personaje en sí. Entonces creo que es bastante enriquecedor. El impacto del trabajo en el campo educativo yo creo que es enorme. Es decir, de hecho, yo soy un tipo que trabaja en una línea de trabajo, está en Ayacucho, con lo que se llama arqueología pública, es decir, arqueología para el público. Cualquiera puede, con ayuda del profesional, arribar a las excavaciones, uno le ayuda a excavar, vienen muchas, y la mayor gente que tenemos es gente de alumnos del colegio secundario, básicamente. Primario también, pero secundario básicamente, ¿no? Que vienen, aprenden a excavar, aprenden de su historia también. Mucha gente después sigue la carrera o no, pero aprende incluso a analizar los materiales. Es decir, es interesante todo esa ida y vuelta que se da en la excavación en sí, que después sigue, ¿no? Y en el tema de la ficción también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hay todo un trabajo con la gente de literatura de ahí del partido, sobre todo en escuelas rurales, que recepciona muy bien este tipo de cuentos, de historias y demás. Y es un ida y vuelta, porque los mismos chicos
van trayendo cosas que encuentran, se les explican las cosas lo que son, después los chicos van leyendo los cuentos en clase, después van a las excavaciones, se hace como un círculo que se va retroalimentando a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que es siempre un feedback muy interesante con la educación.